para allá final, en la Sukkah. En la Sukkah. ¿Cómo se llama hasta para allá? Besot baja Braja. Bien ahí. Bueno, Besota Berajá. Desde el libro de Barim, de Deuteronomio, va desde el capítulo 33, versículo 1, hasta el capítulo 34, versículo 12. En esta para allá se nos narra, como leímos recién, el deseo de Moshe, y antes de esto Moshe bendice a cada una de las tribus de Israel, y luego se despide de ellos. Luego sube a la montaña, contempla la tierra, y bueno, ahí luego dice que es enterrado, como estuvimos indagando recién, por quién. Y bueno, cada bendición que le da a cada tribu nos revela la esencia de cada tribu también. Y nos revela qué representa cada tribu, qué es lo que representa. Y bueno, vamos ahora, tomé algunos pesukim para analizar, digamos, la profundidad de cada pesukim. En este caso, el primer pasuk de la peralla dice, el Deuteronomio 33.1 dice, Besota Berajá, esta es la bendición, Ayer Baraj Moshe Isha Elohim, que Moshe Isha Elohim, acá está traducido como hombre de Dios, pero varón de Elohim sería más. Una traducción más Ish, porque bueno, Ish igual comprende determinadas cosas, o sea, Ish es el primer título que está en el Sefer Bereshit, pero bueno, eso lo vemos después, si no, nos vamos por las ramas. Ayer Moshe Baraj dice que bendijo Et Bene Israel, a los hijos de Israel, Lifnei Moto, o sea, antes de su muerte, antes de morir. Acá Moshe es llamado Isha Elohim. Es sabido que el Moshe, ¿cuál es el título que se lleva? El profeta más grande. O sea, tenemos a cosa de David es el Melech, tenemos a Moshe, el pueblo de Israel, cada figura tiene Ahora Abraham David. Abraham, cada uno tiene digamos un estatus que se ganó. Moshe es el título ese que se lleva, el Naví más grande. Obviamente después de Mashiach, Moshe es el ser humano más elevado. O sea, captó la revelación del Eterno más que cualquier otro ser humano. O sea, digamos que Moshe llegó al nivel de Malach. Así como los Malachim están conectados al Eterno, él estaba conectado a ese nivel. O sea, pero ¿qué es lo que quiere decir igualmente estar al nivel de un Malach? O sea, cuando digo esto, o sea, me refiero a la categoría de la conexión. Porque Moshe estaba en un cuerpo acá en la tierra, obviamente, y los Malachim no poseen un cuerpo. O sea, que el Malach no tiene cuerpo, ni pasiones, ni deseos. A eso es lo que me refiero. Está conectado al Eterno, directo, así. ¿Qué es lo que hizo? Anuló sus impulsos y su voluntad. ¿Qué es lo que quedó? Solamente su mente. Él estaba conectado con el Eterno a través de su mente. O sea, nosotros vivimos en un cuerpo donde tenemos una parte intelectual, una parte emocional, voluntad, deseos, imaginación, etcétera. Eso puede ayudarnos a conectar con el Eterno como también puede ayudar a desconectarnos. Por ejemplo, puede ser tener una imaginación descontrolada, ¿no? Podés imaginar cualquier cosa, o sea, como es el caso hoy en día de muchas personas, lamentablemente. Moshe, por el contrario, no necesitaba de eso. Eh, en su nivel intelectual estaba conectado a través de su mente con Hashem. Por eso está dicho que el Eterno hablaba con él, viste que dice panim le panim, cara a cara. No hablaba con él por medio de los malajim, sino cara a cara. Viste que, por ejemplo, y Ezequiel, por ejemplo, el profeta Ezequiel, cuando tiene una nebuá que ve la visión de los carros y todo eso, bueno, que sabemos que es un lenguaje específico, está digamos en un sod eso. Todo eso lo recibe a través de los malajim. O sea, los naví, o sea, reciben las cosas a través de malajim. Moshe no, Moshe era cara a cara.
o sea, como Moshe es, entre comillas, vamos a decir, un malaj, ¿entendés? Entonces el Eterno habla directamente con él. Eso es, digamos, en el sentido que Moshe llegó a la categoría de malaj. Bueno, después el versículo 4. Versículo 4 dice que este es muy relevante este pasuk. El 4 dice, Torah, Sibalanu, Moshe, la ley nos mandó Moshe, o sea, fue mandada por Moshe, Morayá Keilat Jacob, por heredad a la congregación de Jacob. O sea, ¿por qué este pasuk es tan relevante? O sea, según lo que puedo estudiar, según la tradición, es tan importante este pasuk que se le enseña a un niño, es lo primero que se le enseña a un niño junto con el Shema Israel. O sea, aprenden primero Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, y después aprende Torah, Sibalanu, Moshe, Morayá, Keilat Jacob. Eso es lo que aprende. ¿Y por qué son tan importantes? Porque cuando éramos niños, ¿no? O sea, cuando podíamos hablar, ¿qué significa? Que podíamos expresar nuestros pensamientos. O sea, el habla es la expresión del pensamiento. Estudiar es pensar. O sea, al poder estudiar la Torah, un niño está pensando. Y así es cuando se le comienza, digamos, a enseñar a un niño. Estos dos el pesuquín que mencionamos anteriormente, el Shema Israel y Torah Tzibalanu, Moshe, engloban, digamos, la existencia del Eterno. ¿Por qué? Porque uno es lo que el Eterno pide de mí y lo otro es el objetivo de la vida y que está escrito en la Torah. ¿Entendés? O sea, el Shema Israel es lo que el Eterno está pidiendo de mí. Y el segundo, y Torah Tzibalanu Moshe, engloba, digamos, que hay un objetivo en la vida. Y ese objetivo, ¿dónde está escrito? En la Torah, claro. Bueno, pero porque vamos a analizar ahí más profundamente cada término. Cuando dice Torah, ¿a qué se refiere? ¿A Torah escrita o Torah oral? Porque existe también eso de lo que se dice como Torah oral, ¿no? O sea, eso ya es todo un tema, pero igual. O sea, se está refiriendo a ambas. O sea, si bien no hay nada que se conozca como Torah oral, o sea, porque no hay algo, o sea, según la tradición sí hay, pero no hay nada en realidad que se conozca como Torah oral. Es sabido, lo sabemos, que hay cosas que se transmiten de boca a boca, o sea, de generación en generación. Por ejemplo, ¿cómo se construye esto, esta azúcar? ¿Cómo se construye un azúcar, por ejemplo? ¿Dónde está eso? En la entre comillas, Torah oral. ¿Cómo se hace la yejita a los animales? En la Torah no está eso. Es transmisión oral. Por ejemplo, una mezuzá. Los caraítas la colocan de determinado modo. O sea, solamente que es lo que hacen, un cartel que dice Shema Israel y lo ponen en la puerta de la casa. Pero hay una alajá que hay que tener un pergamino que tiene que ser kosher. El pergamino es el famoso klaft, un klaft. Tiene que estar escrito en piel kasher, se coloca dentro de la mezuzá y se coloca de determinada manera. Según una tradición se coloca inclinado, según otra tradición se coloca recto, etc. Esto obviamente no quiere decir, con esto, con todo lo que estoy diciendo, no quiere decir que toda la Torá, perdón, que toda la halajá de la que estamos hablando viene directamente del monte Sinaí, o sea, de Har Sinai. Eso no quiere decir. O sea, la Torá oral es una explicación de la Torá escrita, ¿verdad? No es una interpretación. Esa es la diferencia. Bueno, si va. Si va, ¿qué significa no se ordenó? ¿Qué significa no se ordenó? Si va viene de orden. Esto significa que la Torá consta de tzibuim, o sea, de órdenes. La Torá no son consejos o sugerencias. Es un compendio de leyes, o sea,
que para mí obviamente primero empieza por nosotros. Entonces primero es un compendio de leyes para mí, para vos, o sea, para nosotros. Primero empieza por uno, después es para la sociedad y que estamos obligados a cumplir si pertenecemos al pueblo de Israel. O sea, Moshe nos mandó la Torah, pero el que la dijo es el Eterno. Esta palabra, digamos, nos muestra que no son consejos, sino obligaciones. Bueno, ahora Lanu sería a nosotros. ¿A qué se refiere a nosotros? Esta palabra nos viene a decir que es para nuestro beneficio. O sea, muchas personas guardan mandamientos, digamos, para el Eterno, ¿no? Pero la realidad es que el Eterno no necesita nada de nosotros. El Eterno nos dio la Torá para nuestro beneficio. ¿Cuál es el objetivo de las mitzvot, por ejemplo? Hacerme buena persona. O sea, el objetivo, por ejemplo, de hacerse de acá. ¿Para qué? Para trabajar la cualidad de Gesed, por ejemplo. Por ejemplo, el objetivo de no comer determinados animales. ¿Para qué? Muchos creen que por salud, pero no es para tener que duchar en realidad. Es para elevarte espiritualmente, no es solamente por salud. O sea, ese argumento no es el más correcto, digamos. Por ejemplo, leyes sociales, por ejemplo, el objetivo de las leyes sociales, ¿cuál es? Nos llevamos bien entre todos, claro. O sea, la Torá es para perfeccionar al ser humano y crear una sociedad mejor. Y también Lanu se está refiriendo que la Torá es obligación solo para Israel. O sea, no es una obligación, porque está hablando dentro del contexto de Israel. O sea, yo no puedo agarrar y obligar a alguien o ponerme a señalar a alguien, sí, está bien, está cometiendo un error quizás, pero esa persona no conoce quizás esa persona que hoy es Sukkot, por ejemplo, una persona que ¿me entendés? Que está en Sukkot. Y yo no puedo ir a agarrar a mi vecino y decirle, no, porque vos, ¿me entendés? Eso sería ridículo. Pero bueno, lamentablemente hay gente que no comprende. Sigamos. Moshe. Torah igual Anu, Moshe. ¿Moshe nos ordenó la Torah o el Eterno nos ordenó la Torah? Porque viste que dice Torah igual Anu, Moshe. Bueno, esto que está queriendo decir, o sea, solo una persona muy elevada puede traer la Torah. Pensá, no la trajeron ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. ¿Por qué? Porque no estaban a ese nivel. Ellos no tenían mitzvot, o sea, realizaban, digamos, lo que entendían que era la voluntad del Eterno. ¿Me entendés? O sea, lo que recibían, digamos, era lo que se conoce como, en el siglo I se le llamaba Jochma Penimit, se le puede llamar. Tiene diversos nombres. Hoy tiene un nombre, hoy tiene un nombre también hoy en día, pero no es el más, digamos, el más correcto. ¿Qué pasó? Pero ellos a pesar de recibir sabiduría del Eterno, elevarse, todo, no captaron en el nivel de Moshe. O sea, Moshe, ¿qué fue lo que captó? Una Torá con 613 mitzvot para todo Israel, que se transformó en una sociedad modelo y que fuera luz a las naciones. O sea, como consecuencia, o sea, vos fijate que es un proceso. O sea, Israel como pueblo guarda la Torá y la consecuencia de eso es ser luz a las naciones. ¿Por qué no dijo? Porque el Pasuk no dice, por ejemplo, Torah Tzivá Lanu Hashem, la Torah nos dio Hashem. ¿Por qué en vez de eso dice Moshe? Porque la palabra está bien, sí, es palabra del Eterno, pero Moshe es quien nos la entregó. En el Ar Sinai se oyeron 10 declaraciones, ¿o no? Pero fue Moshe quien las bajó luego de 40 días. ¿Entendés? O sea, el pueblo de Israel, ¿qué fue lo que oyó? Oyó, Ani Adonai lo deja, ayer se tija, Miguel en Israel, mi Beit Abadim. Pum. Las primeras dos fueron audibles, todas las demás
Si te fijas, las dice Moshe. Todo lo demás lo dice Moshe, como el resto de la Torá. ¿Ves? ¿Y qué es lo que está haciendo también la Torá? Está elevando, o sea, como ya está terminando, Moshe está para reunirse con los patriarcas, con el pueblo, ya está por morir. ¿Qué es lo que está haciendo la Torá? Lo está elevando a Moshe. Después dice Morayá. ¿Qué significa Morayá? Tenemos Yeruyá también. O sea, a diferencia, por ejemplo, de Yeruyá, que es algo que se hereda, o sea, está la palabra Morayá y, digamos, como un regalo, digamos. O sea, Yeruyá es algo que se hereda o alguien te regala, pero no hace falta que vos te esfuerces para ganarlo. En cambio, Morayá es algo que se puede heredar, pero hay que ganárselo. O sea, el Eterno, bendito sea, nos da la Torá. Pero la Torá se adquiere cuando se lleva a la acción. O sea, uno puede heredar la Torá, pero no por eso la adquiere. Como oí un moré una vez que dijo, sabio no es el que sabe mucho, sino el que aplica lo poco que sabe. En el momento que nos esforzamos para cumplir la Torá es cuando se vuelve de nuestra propiedad. Y después dice congregación de Jacob, Keilat Jacob. ¿Por qué dice así? Porque lo más, digamos, sensato que podría pensar, claro, Sí, sería Israel. Israel, claro, o pueblo de Israel, ¿no? Congregación de Israel o pueblo de Israel. O sea, vos fijate, tiene mucha profundidad esto. El título más simple, ¿por qué se utiliza? Es para enfatizar que la Torá pertenece a todo el pueblo y no solamente a un sector o facción determinada. O sea, hasta el hebreo más simple goza del beneficio de aprender la sabiduría de la Torá. O sea, es para todo miembro de Am Israel que quiera tomar provecho. Bueno, en el último pasuk vemos en el último pasuk de la parashá dice que los milagros fueron hechos por Moshe también. O sea, ¿no es acaso el Eterno que hace los milagros? Otra vez lo que. Claro. ¿Para qué es esto? Para mostrarnos que el Sadik, o Moshe en este caso, es un canal a través de donde el Eterno se expresa, incluso cuando está por apagarse. Como vimos que bendijo a todos. O sea, por ejemplo, esta analogía lo podemos del Sadik y la muerte la podemos ver en una vela, en la menorá, por ejemplo. Viste ¿qué es lo que siempre una vela cuando se está apagando, qué es lo que hace? Incrementa su llama antes de apagarse, ¿no? No me había fijado, pero sí. Bueno, lo mismo sucede con el Sadik. Antes de apagarse y morir, da muestra de la bendición que es para su pueblo. Como quién, como ocurre con quién, con el rey de Israel, con Yeshua. Bueno, terminamos la Torá. Quiera el Eterno que seamos meritorios de ver la redención final. Como es costumbre decir, Bimerabe y Amenu, pronto y en nuestros días. Y Hasak, venir Hasek. Bien.